Hola a todos, acabamos de regresar para la parte 2, cómo prepararse para revalidar su título de dentistas en Australia. Y quiero, Nachita, que nos cuentes cómo fue tu experiencia del día a día para prepararte para el examen número 2. ¿Cómo fue tu rutina? ¿Cómo estudiaste? ¿Y cómo era tu vida? Ya, voy a contar un poco sobre cómo era mi rutina. Cuando yo estudié para el primer examen, el teórico, me preparé 6 meses y tuve que reducir mi carga laboral. Trabajaba solamente 3 veces a la semana y todo el resto del tiempo yo estaba estudiando. O sea, los 4 días que tenía libres, yo me levantaba, tipo, no sé, ponía alarma a las 7 de la mañana, me levantaba tranquila, tomaba desayuno, qué sé yo, y siempre escritorio, leyendo, estudiando, repasando, haciendo resúmenes. Y así era los fines de semana, o sea, mi vida social era casi nula. Que sí siento que es algo que requiere el proceso, pero siento que también uno tiene que cuidar los momentos de descanso, los momentos de sociabilizar de vez en cuando. Obviamente se va a reducir mucho, pero no puede ser nulo tampoco. Y siento que prepararse con tiempo en vez de estudiar mucho, solamente 3 meses, si uno lo hace más largo, te permite sentirte más preparado y espaciar un poco más el estudio. Y siento que para el estrés y para la salud mental eso es mejor. Para el examen práctico, yo no lo di inmediatamente después de haber pasado el teórico. Yo me di un espacio de un año porque yo sabía que tenía que prepararme económicamente para el examen práctico, porque como dije, cada vez que uno lo rinde cuesta casi $5,000, pero también hay que comprar los materiales que uno tiene en la casa. O sea, uno se compra un home setup, que es el compresor, la unidad dental con la turbina, el micromotor, todos los materiales que usamos, las espátulas, la máquina que mezcla la amalgama, que por suerte ya no se necesita. Pero yo me acuerdo que a mí me costó ese kit $4,000. Lo compré usado, obviamente, a alguien que ya había pasado el examen, porque si uno se lo compra nuevo, yo creo que sale, no sé, $10,000. No, No tengo no. idea. ¿A ti cuánto te Sale. costó? A mí me costó igual como máximo $6,000, pero ¿Todo yo lo nuevo? vendí. Yo lo vendí en 3,500, una ganga, porque ya me lo quería. Después de que nos cuentes eso, quiero que nos digas en qué trabajabas, ¿ya? Entonces termina esa idea y nos cuentas en qué trabajas y en qué recomiendas trabajar mientras uno se prepara para este proceso. Sí, eso también es un tema muy importante. Bueno, yo cuando recién empecé todo, estábamos viviendo en un pueblo, en la costa, modo backpacker, Vincent surfeaba, entonces en verdad no había muchas opciones de trabajo y trabajábamos de housekeeping en un resort. Y bueno, ahí trabajaba 3 días a la semana, después nos mudamos a Perth y ahí empecé a trabajar de diferentes cosas muy random, pero en el periodo de que quise ahorrar, cuando pasé el primer examen hasta el segundo, que pasó casi un año, en todo ese año encontré un trabajo que me pagaba muy bien en una fábrica, muy random. y, y trabajé en esa fábrica y junté como $30,000 para Wow. hacer todo lo del examen. ¿De qué era esa fábrica? Y era una fábrica de cajas de cartón. Es como la empresa número uno que fabrica todas las cajas de cartón de las diferentes empresas en Australia. Wow. Y bueno, una experiencia muy particular, pero saqué 2 grandes amigos de ese trabajo y bueno, me permitió ahorrar para el examen práctico, que lo tuve que dar 3 veces, más todos los materiales que uno compra y todo. Entonces, la verdad es que ni siquiera me alcanzó toda esa plata para Wow. cubrir todo lo que gasté después. Porque claro, después para el práctico
sabía que ya no podía seguir trabajando esto, tenía que enfocarme 100% en la odontología. Entonces entré a trabajar de asistente dental en una clínica, 3 días a la semana también. Y la verdad es que sí recomiendo trabajar un tiempo de asistente dental para conocer los términos, los tratos con los pacientes, cómo trabajan los dentistas acá, para conocer el sistema desde adentro, pero yo no recomiendo quedarse trabajando en eso durante todo el periodo del examen. Porque lo que a mí me pasó personalmente, y puede que tu experiencia haya sido diferente, pero para mí, siendo dentista, trabajar de asistente me afectó mucho igual la autoestima. Y para mí es muy importante tener una buena autoestima y sentirse empoderada para todo el proceso del examen, para ir confident o seguro de ti mismo a pasar ese examen. Entonces, si uno se pone en esa posición de asistir por un tiempo muy prolongado, inconscientemente siento que igual afecta la seguridad de uno mismo. Totalmente. Entonces, sí Totalmente. recomiendo trabajar en eso porque obviamente te enseña el sistema y todo cómo funciona acá en Australia, pero después sí recomiendo buscar algún trabajo que empodere un poquito más o que no te haga sentir de esa forma. Sí, es que yo hasta ahora sigo trabajando de asistente dental y puedo decir que lo odio tanto, pero me hace sonar muy malagradecida porque, claro, es un trabajo que me ha enseñado tanto. Trabajar tan cerca a los dentistas es mucha suerte, pero realmente te hacen sentir tan mal a veces. Y ahora siento que tengo mucha más libertad porque empecé a trabajar en recepción, igual en la clínica, pero en recepción. Y sí cambia la cosa, ya no eres igual la me gusta la esclava. recepción. Igual es muy estresante el trato con los pacientes. Siento que si tú eres dentista, mejor trabajar en alguna otra cosa y también asistente dental. O sea, si puedes dividir entre 2 trabajos, uno nada que ver con asistente y uno asistente, sería el éxito. Yo, desde que llegué a Australia, o sea, tuve otros trabajos, pero después, desde el 2019 hasta ahora, solo he hecho asistente dental de recepción y les puedo decir que lo odio tanto y que no veo el día que ya no tenga que trabajar. Sí. Hay una parte en la clínica que se llama esterilización, que uno va procesando todos los instrumentos y los esteriliza. Esa es la única parte que puedo decir que me gusta porque te pones un podcast, todo es muy sistemático y tienes tu proceso y eso, y también en un buen día de recepción, ya, pero como dice Nachita, ser asistente dental afecta mucho a la salud mental. Y otra cosa que yo quiero que tú y yo hagamos un énfasis es que sí tenemos que tener un psicólogo todo el proceso del ADC, porque no se puede hacer este proceso sin tener ayuda psicológica, alguien que te hasta me acuerdo que todo lo que aprendiste tú de tu psicóloga me servía a mí, tipo que te organices en bloques de 3 horas, ¿cómo era? 3 bloques de 2 horas para hacer una cosa, algo así. Sí, o sea, mi psicóloga me recomendaba que dejara bloques semanales inamovibles de estudio. O sea, por ejemplo, el fin de semana, sábado y domingo, tiene 4 bloques, 2 de la mañana y 2 de la tarde. Entonces, elegir un bloque libre y 3 bloques de estudio sí o sí. Entonces, tú eliges si quieres estudiar 2 bloques en la mañana y 1 en la tarde, o 2 en la tarde y 1 en la mañana, dejarte una mañana libre. También me recomendaba que, porque la atención no dura tanto, entonces poner alarmas. Tipo, estudiar 20 minutos y poner una alarma después de los 20 minutos y después poner otra alarma de 5 minutos de break en que uno se levanta del escritorio, va al patio, toma aire, pero sin celular idealmente. Bueno, a mí lo que me sirvió muchísimo fue cerrar mis redes sociales, sobre todo Instagram, porque sobre todo cuando uno tiene que estudiar es cuando más se activa la procrastinación y uno quiere
busca desesperadamente distracciones, entonces... Yo hacía lo mismo. No Yo, sé. yo he borrado mis redes tantas veces y todo el mundo, ¿por qué siempre borras tu Instagram? Bueno, porque siempre estoy estudiando, igual que tú. Sí, es que es impresionante la cantidad de tiempo que uno está en las redes sociales, como para mí eso es Hasta fundamental, ahora igual. porque quiero que la gente entienda el nivel de compromiso Sí. y de carga de estudio que teníamos. Y de verdad que sin una red de apoyo, como decía Nat, o sea, psicóloga, sí o sí, pero también poder estudiar, o sea, yo estudié con Nat en mi último intento y antes de eso estudié con Nuri y con Sara, que para mí fue una salvación poder estudiar con ustedes porque sin esa red de apoyo se hace demasiado más Uf. pesado porque incluso cuando nos conectábamos a estudiar con esos 5 o 10 minutos de chisme, de reírnos, ya te saca de ese estrés constante en el que uno está Sí. durante todo este Es que proceso. también una cosa que quería decir mientras tú decías de que prioricemos el descanso, es que algo que me quería agregar es que cuando nosotros estamos descansando nos sentimos culpables de que no estemos estudiando y realmente no estamos tanto descansando porque estamos pensando, ay, debería estudiar, debería hacer esto. Y la sobrecarga de información que es el ADC es tanta que después hasta sueñas con los estudios. Realmente es como hacer odontología de nuevo y en inglés, entonces, y de otra manera, de otro sistema. Entonces, sí es una etapa, no es una etapa hermosa, pero sí sale gente hermosa de esa etapa. Yo las amigas más hermosas que he conocido fue Lady C, o sea, tú, y todas las amigas que tenemos que dices de la red de apoyo, y otra amiga también que vive en Brisbane, que se llama Mariana, cuando yo menos podía, porque bueno, yo no tenía una familia, un esposo, un novio para que me sostenga en ese proceso. Yo me sentía muy sola y muy difícil y para mí mi comfort zone era querer irme a Ecuador porque esa es mi familia y eso sentía que necesitaba y ella vive en Brisbane y me acuerdo que cuando yo me mudé acá a Gold Coast ella literal se manejó más de una hora con todas las cosas extra del setup que yo no me pude traer de Melbourne porque yo me mudé y no podía traerme un compresor porque bueno luego quiero que expliquemos qué nomás tiene el setup, pero ella me vino a traer el compresor, las cosas, me lo ayudó a organizar en el cuarto porque ella dijo, yo sé que, como dijo Nachita, la procrastinación, yo sé que si te dejo esto ahorita, esto en una semana recién lo vas a hacer. No, lo vamos a conectar y lo vamos a setear y te vas a tener tu setup listo. Y siento que esa red de apoyo es tan importante que las personas que empiecen este proceso no lo hagan solas, busquen en los grupos, busquen en las redes, busquen gente que haya hecho, y más aún si es que son latinos, busquen a latinos porque Dios, qué hermoso tener gente de tu cultura que te dice ya y que te explique, porque hay cosas que yo no entendía del proceso que en español fue mucho más fácil, no sé cómo explicar, pero hasta la manera del tallado. Sí, es demasiado útil poder comparar porque a veces, bueno, yo muchas veces me junté con Nuri, con una amiga de Paraguay, porque ella también vive acá en Perth, y yo le mostraba mis dientes, que para mí, no sé, estaban bien, y ella me decía, mira, acá te falta un poquito más, o acá te faltó redondear un poco más este ángulo. Entonces, tener esa segunda opinión, ese segundo par de Sí. ojos, ya te suma un montón. Y yo me acuerdo que tú me dijiste que Mariana fue la que te convenció de seguir dando el examen teórico, seguir Sí. intentando. Así que qué hermoso. Sí, es que yo me Y otra rendí, cosa que a mí me mentalmente me encantó, rendí sí, tantas veces. Muchas de las veces que lo tomé fue porque mis amigas me obligaron a hacerlo porque yo decía, no se puede, no puedo más. sí, es que es real. Y por eso es tan valioso tener amigas en este proceso. Me acuerdo que cuando estudiábamos juntas, tú siempre me mandabas mails, tipo yo despertaba con algún mail de Nat, porque ella estaba 2 horas más adelantada que yo. Entonces yo me despertaba y tenía algún mail de ella como con un mensaje bonito, o ella pidiéndole motivación, un mensaje motivacional a ChatGPT y me lo mandaba.
y no sé, Mail, como esas porque no cosas, esos teníamos... pequeños detalles te suben el ánimo. Sí, porque no teníamos redes, usábamos mail. Sí, unas señoras. Pero sí, eso es fundamental y bueno, yo quiero agradecer que tengo el privilegio de tener una pareja increíble que me apoyó durante todo el proceso. Sin él no hubiese podido. De hecho, siento que para la gente que no tiene esa red de apoyo que es tu pareja, es mucho más complicado, así que doble mérito para Nat, que bueno, ha salido adelante y ahora pasó su examen y va a poder practicar como odontóloga en Australia. Así que sí se puede, pero quiero que la gente entienda que tienen que organizarse bien, tienen que preocuparse de su salud mental y hay que creer que sí se puede. Realmente. O sea, hay casos de gente que sí pasa la primera, obviamente no es la norma, son casos minoritarios, pero sí se puede. Y si no se pasa la primera, se pasa la segunda. Así que es solamente disciplina, constancia y bueno, como lo que decíamos del descanso, lo que me decía mi psicóloga también es que es muy importante dormir bien y dormir tus horas porque cuando uno duerme el conocimiento se asienta mejor en el cerebro, es cuando se procesa todo. Así que es súper importante también en el proceso de estudio. Sí. Me parece también eso y hacer ejercicio y comer sano, porque todo eso se vuelve parte de un lifestyle. O sea, es una preparación tan grande que yo me enfocaba mucho en mi cerebro. Me acuerdo que estaba obsesionada con todo lo que es para el cerebro. Comía walnuts, comía dátiles, comía el MCT oil para el Bulletproof Coffee. Hacía todas las cosas que recomendaban, mucha proteína, hacía mucho ejercicio, todas las cosas que dicen que es para que tú estés en tu mejor versión. Entonces el día iba entre hacer las mejores cosas del mundo, depresión total, ir a llorar, después de estudiar, no tener tiempo para llorar, entonces tener un pizarrón que tenía por horas a qué hora iba a desayunar, a qué hora iba a estudiar, qué actividad iba a hacer. Primero iba a hacer una resina, luego un crown prep, después leer un artículo, después hacer una amalgama, después repasar los casos, después llamada con Nachita para los casos, después descanso. Y me acuerdo que Nachita hasta lo había programado todo, hasta había programado la media hora que se despertaba y quería chilear y estar en su teléfono, también lo había, porque eso también hace falta tener. Y esas ventanas, si te das permiso a tener la ventana de hacer algo entretenido, ponerlo. Pero a mí me encantaría, si es que encontramos fotos de cómo era nuestro organización por hora, es traumante. Yo me acuerdo que también estaba en Ecuador y desde Ecuador, yo me fui a estudiar a Ecuador. Me acuerdo que desde Ecuador con Nachita estábamos en llamada, ver los horarios, en qué horario nos podemos llamar. Y sí o sí fue un apoyo mutuo gigante. O sea, a mí de las cosas que más agradezco es haberte conocido, Nachita, porque me acuerdo que yo estaba en depresión y no quería hacer nada ese día y decía, no puedo. Y ella me decía, quiero que te levantes y hagas una corona, porque en eso estás fallando, porque yo había fallado muchas veces la parte técnica. Y ella, anda a hacerlo. Y yo, bueno, y sí, o sea, esa obligación, ese empuje, increíble. Sí, fundamental. Ay, sí, pero bueno, no sé qué más agregar en este momento. Yo siento que es un tema para millones de horas, pero sí, teníamos organización de meses. O sea, yo tenía agosto, septiembre, octubre, noviembre, y si daba el examen en diciembre, por ejemplo, tenía hasta ahí y como todo planificado por día, qué casos iba a hacer cada semana, cuándo eran los cumpleaños a los que tenía que ir sí o sí, pero solamente iba media hora o una hora a saludar y volver. O sea, ese era el nivel de preparación y no tomar alcohol, que nada, uno necesita.
Cero Cero alcohol, alcohol. todos esos meses. No. Es tan sacrificado y es una locura, porque ni en la universidad éramos así. Sí, pero es bueno que seamos capaces de, o sea, que podamos ver que somos capaces de hacer todo eso, porque después esa disciplina nos puede servir para cualquier otro proyecto que tengamos, por ejemplo, el que tenemos ahora. Sí, así que bueno, a pesar de que yo no pude pasar el examen, también estoy muy agradecida. No me arrepiento de haberlo hecho porque uno tiene que intentar siempre, aunque esté el riesgo de perder. Y sobre todo porque ahora tengo a Nat, tengo a mis amigas, tengo este proyecto, así que nada es en vano. Así que yo recomiendo que si tienen ganas de hacerlo, que lo hagan. Y espero que esto les sirva a todos y también que nuestra familia y nuestros amigos conozcan un poquito más por lo que pasamos. Qué hermosa que eres, amiga. Gracias por contar tu experiencia. Gracias por todo el apoyo y todo, y por dar las dos versiones del proceso, lo que puede pasar y lo que no. Y gracias por todo. Te quiero mucho.